Bueno, súper, estamos acá conectadísimos hablando de un tema que me parece a mí que es una revolución de la conciencia a nivel universal y es el despertar de conciencia. Yo siento que estamos hablando bastante sobre el despertar de conciencia y queremos que vayamos comprendiendo qué es esto de despertarnos en conciencia. Que realmente es un tema, bueno, antes que nada, gracias Jaime por la invitación, por estar acá contigo. Fascinante, es un tema que tú ves que mucha gente lo habla, es que pues con Jaime lo hemos hablado bastantes veces, muchos hablan del despertar, de la iluminación, pero al final, ¿qué es? ¿Cómo llegamos a ese despertar? ¿Cómo llegamos a esa iluminación? Y es chévere, pues nadie nada se ha aprendido y creo que todos necesitamos como esa base, como esas reglitas para poder saber llegar a ese despertar. Mira, a mí me ocurrió, vamos a contar un poco de las experiencias y a mí me ocurrió algo y es que hace un tiempo comencé a autoobservarme cómo hablo, cómo pienso y eso es extrañísimo, eso es como lo más extraño que yo comencé a hacer y es comenzar a observar mi propio comportamiento y observar los contenidos mentales. Eso me pareció en principio extraño porque nunca lo había hecho. Yo pensaba que lo que mi mente determinaba o que lo que mi mente creía era la verdad. Y siento que eso es una enfermedad mental, el- la ilusión de tener la razón. Es que tú acabas de tocar un tema que se me hace muy, muy bonito y muy chévere. Y es que me ocurrió igual, porque, bueno, no sé, creo que los conceptos básicos que nos enseñan a nosotros es cree en ti mismo, tú sabes lo que haces, tú puedes, pero a uno no le dicen, tú también puedes pelear con tu mente y decirle, oye, no estás bien, oye, creo que debería ser así. Y cuando uno empieza a hacer ese trabajo de pelearse o juzgarse a uno mismo, es que empieza a darse cuenta que hay otras maneras, hay otras formas, y es ese choque. ¿Será que sí estoy haciendo bien las cosas? Eh, ¿Será que sí voy por buen camino? ¿Será que mi mente realmente sí tiene la razón? Y es algo fascinante, muy extraño, porque uno pues juzga de tener la razón, pero ¿quién de los dos tiene la razón? ¿El que está Bien, preguntando o el que quiere responder que cree que tiene la razón dentro de uno? Bien, entonces en este camino yo dije, voy a dirigirme hacia el despertar. Y lo primero que me encontré fue con mi propia ignorancia. Y eso no lo queremos asumir. Asumir que lo que yo sé, lo que yo creo, muchos de mis comportamientos son condicionamientos, o sea que los hago casi de manera automática, sin ni siquiera llevarlos a la razón. Encontrar eso no es tan fácil. Encontrar eso a veces es incómodo. Bueno, una persona no va a querer decir, No o tengo sea, razón. durante todo este tiempo estaba equivocado. Es que es difícil. Tú ponle a cualquier persona que lleva años trabajando, forjando, por lo menos para mí fue muy, muy complejo llegar a decir a mi edad, oiga, estás equivocado. Pero yo decía, pero todo lo que trabajé, todo lo que construí, por qué no estoy bien? Y me lo preguntaba yo mismo. Y aceptarlo y asimilarlo, más que aceptarlo es asimilar que no estabas completamente equivocado, porque gracias a eso fue que llegaste a hacerte esas preguntas, pero que sí estabas mal encaminado. Entonces, ese es el primer paso. Yo creo que el asimilar y aceptar que es momento de evolucionar, porque algo dentro de ti estaba mal. Bien, entonces, punto número uno, comenzar a tener una mirada interna, una autoobservación con amor. Porque no podemos, con los mismos condicionamientos, salir de mis condicionamientos. O sea, tenemos que hacer este tipo de charlas, tenemos que conectarnos de manera colectiva
para poder despertar. No, y tú acabas de tocar un tema muy importante y es eso, con amor. Porque uno cuando empieza a hacerse pues, esos trabajos espirituales, uno empieza a echarse el látigo y a tratarse mal y es que soy el peor. No, es decir, mira, hay cosas que no están bien, pero tampoco eres completamente culpable. Vamos a trabajar de la mano porque uno, no sé, yo siempre he pensado que uno le gusta ser el mártir, el apóstol, entonces echarse el látigo y no es la forma, no es la forma. Lo que dices es verdad, es aceptar el error, pero con amor. Bien, entonces, al observar mis condicionamientos y observarlos con amor, veo que yo soy ignorante, inocente. Inocente porque no sabía, ignorante porque desconocía. Pero poder hacerle una mirada a eso sin la culpa, porque soy inocente, es liberador porque no soy culpable, no soy culpable de mis condicionamientos. Ayer hablaba yo con una persona que bebe alcohol y él me decía, es que yo soy libre de beber. Y parece ser que la libertad de los condicionamientos, como el consumo de sustancias o bueno, cualquier condicionamiento, la libertad de elegir es como si yo estuviera en una cárcel y elijo salir al patio a tomar el sol. No elegí, no tenía de otra, no tenía de otra. Entonces, la libertad que creemos que somos libres puede ser parte de un condicionamiento y puedo ser esclavo y no lo sé. Y que pasa muy, muy a menudo, porque realmente, ¿qué libertad tiene una persona que trabaja 8 12 horas porque si quiere comprar su carro, porque quiere comprar su casa, porque lo vio el consumismo? No, eso no es libertad, porque al fin y al cabo estás dentro de una construcción social que eh, hay una pelea que habla de esto, que es el club de la pelea, que nos habla de que realmente no somos libres porque nosotros estamos enfocados en temas, ya sea lo que tú dices, adicciones, o las construcciones del consumismo, o en el amor. Siempre vamos a querer estar aferrados creyéndonos libres. Y eso es algo que uno no asimila. Y uno dice, no, yo sí soy libre, pero pues yo tengo el trabajo, yo tengo la casa que quiero, yo tomo cuando quiero. Y es una falsa realidad, es una falsa libertad. Si a veces ni siquiera tal vez elegimos las marcas que usamos, si no somos condicionados, obligados casi a consumirlas. Sí, pues si tú ves anuncios a toda hora en televisión, en YouTube, en donde sea, tú dices, no, yo quiero y yo soy libre de comprarla, pero ¿qué tan libre eres si todo el día te están presionando y presionando y presionando y mostrándote la marca por todos lados? Entonces, realmente, ¿qué libertad tienes ahí? No hay ninguna libertad. Y, y ya se vuelve pues un sufrimiento para el ser humano. El querer ser libre, pero no poderlo ser. Porque esa libertad que tú buscas, al final te amarra a algo, te condiciona a algo. ¿Sí? Tú pusiste un ejemplo muy claro y muy bonito y es pues, la persona que toma alcohol. Entonces hay personas que dicen, no, es que yo me siento libre cuando tomo. Pero estás condenado a tener que tomar, estás condenado a ese sufrimiento de la borrachera, del guayao, para llegar a tu realidad, a tu libertad, que realmente no es libertad al final, estás condenado a aferrarte a algo. Bien, entonces el despertar de conciencia es como una invitación, más una invitación a poderme autoobservar con amor. Y hay algo que me ocurrió y es poder dudar de mi punto de vista. Eso nunca lo había hecho, pero lo logré hacer como dudar de mi punto de vista y eso es genial porque lo que yo creo, lo que yo veo, lo que yo observo, tal vez está minado con condicionamientos. Entonces poder, por lo menos cuestionarme, por lo menos observarme y cuestionarme
Si hay ansiedad en lo que yo estoy haciendo, probablemente hay un condicionamiento. Yo creo que la ruta debe ser paz en el corazón. Si mi comportamiento me lleva a tener paz, bueno, voy por buena ruta. Pero estamos llenos de ilusiones de la felicidad y nadie es feliz. Entonces llevamos buscando la felicidad miles de años y ¿por qué no la hemos encontrado de manera colectiva? Eso es extraño. Deberíamos ser expertos en encontrarla si hablamos todos los días de lo mismo. De felicidad, de motivación. Y es algo que hablábamos tú y yo la vez pasada, y es que pues uno no puede estar tope, uno no puede estar feliz, en éxtasis a toda hora, ¿sí? Hay algo muy bonito, y yo siempre lo recalco y lo digo en el budismo, y es las cadenas sean de oro o sean de bronce, siguen siendo cadenas. Uno no se puede aferrar solo a la felicidad, solo a la motivación, ni tampoco a la tristeza o a la depresión, debe ser la paz, ¿sí? La tranquilidad. Y esa y la paz no quiere decir que tú no puedas ser feliz o que tú no puedas estar triste, sino asimilarlo y comprender esas emociones que hacen parte de tu vida y que vas a estar con ellas y que una complementa al final a la otra. Bien, bien. Entonces, si logramos hacer eso, de dudar de nuestro punto de vista y hacer estas charlas colectivas y por lo menos comenzar a pensar, ¿será que hay una manera de ver la vida diferente a como yo la veo? ¿Sí? Porque a veces vamos a terapia, no para hacer terapia, vamos para que alguien sea testigo de mi condicionamiento. Yo me acuerdo que yo alguna vez visité a una persona que me ayudaba como a este tema del despertar y yo le decía, ¿cómo te parece? Tal y tal cosa. Yo le llevaba problemas y me encantaba llevarle problemas y yo le decía, ¿cómo te parece? Pensamos que como a mí me parece, le parece a todos. Y él me decía, no, pues no me parece. No, como tú lo ves, yo no lo veo. Y yo decía, sí, como es extraño Sí, 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 que sí. comencemos a pensar de otra manera, ¿sí? Yo tengo la creencia de que los problemas no tienen arreglo, Ok. porque los problemas son una consecuencia de un punto de vista errado. Y si mi punto de vista es errado, yo estoy creando el problema y a la vez estoy percibiendo el problema que yo creé. Entonces no voy a salir del laberinto. Es como si en el bus me robaran la billetera y el mismo ladrón, que es la mente, me dijera, señor, ¿lo robaron? Y no, sí, ¿te ayudo a buscar? Yo, bueno, gracias. Y me pongo a buscar la billetera con el ladrón. No la voy a encontrar. Con mis mismos condicionamientos no voy a encontrar el despertar. Sí, y yo creo que lo más clave de esta charla es el aceptar. Ahorita que tú hablabas, me recuerda mucho a mí cuando yo me acuerdo que yo me sentaba y yo le decía a un amigo mis problemas, todo, y él me decía, no, pues mírate eso, enfócate en esto. Y yo le decía, es que no, yo lo que quiero es que me escuches, yo ya tengo la respuesta, yo sé lo que debo hacer. Porque uno es ese juego y ese rol, y hasta que uno no es capaz de asimilarlo, no se da cuenta de esto tan bonito que es el despertar, ¿sí? Y lo que tú decías es verdad, la vez pasada tú lo comentaste o me lo comentaste, no es que no tengamos las respuestas, es que no hemos encontrado las respuestas que están en nosotros, pero a veces necesitamos también escuchar voces para poder llegar a esa respuesta. Bien. Entonces, hay algo importante y es que nosotros podamos no solo autoobservarnos, sino también decirnos la verdad, comenzar a ser honestos con nosotros mismos. Porque si nos damos cuenta, gran parte de nuestros defectos de carácter, de personalidad, tienen nombres de virtudes. Y eso es súper extraño. O sea, vamos a una entrevista de trabajo. Bueno, ¿y qué defectos tienes? Soy súper puntual, soy extremadamente ordenado, Meticuloso. soy meticuloso, o sea, no, pues bueno, ¿sí? Entonces, si mis defectos tienen nombres de virtudes, es muy difícil salir del autoengaño, porque realmente lo que nos está haciendo sufrir es el autoengaño.
a la ira, a la ira, a la emoción de ira, le decimos carácter. Es que es una persona que tiene un carácter fuerte. De hecho, si tiene ira, no tiene carácter. De hecho, si tiene ira, tiene debilidad en el carácter. Claro, una persona con carácter no toma esos puntos de éxtasis. No se pondría irascible. Entonces, no sé, a la avaricia le decimos que es una persona con una visión arrolladora y que quiere comerse el mundo, ¿sí? Y de pronto es una persona que tiene avaricia y pues de alguna manera va a estar por encima de los demás, pisoteando a los demás. Pero es que ese tema se debe también a la sociedad. Si tú ves a la pobreza, es que ese es ese chico que lucha por estudiar, no, es la precariedad que existe en la sociedad, que es un joven que no tiene los recursos, pero siempre es romantizar lo malo, lo negativo, por no querer, como tú dices, aceptarlo. Sí, entonces una parte es aceptar mis condicionamientos, aceptar las mentiras que me he dicho durante tanto tiempo y comenzar a decirnos la verdad de manera honesta, pero sin pensar que esto es un sacrificio, porque a veces se piensa que entrar en una vida espiritual o entrar en un despertar de conciencia es un sacrificio. Como, bueno, si uno le pregunta al común, ¿cómo es el camino del despertar o cómo es el camino de la conciencia o del amor? Y normalmente dicen que es estrecho y difícil. Y que es desprenderse de todo. Y que es desprenderse de todo. Y al contrario, no es estrecho y difícil. El camino de la ignorancia es estrecho y difícil. Pero el camino del despertar es amplio, atractivo, bonito, incluyente. Y que no te tienes que desprender. Sí, es como preguntarle a una persona, ¿y por qué estás en la cárcel? Es que elegí la vida fácil. Pues, pero no es fácil. ¿Por qué le dicen fácil a lo imposible? Es que ella es una chica de la vida alegre. A medianoche, llorando, con frío, con soledad, sí. No es vida alegre. Entonces, parece ser que las palabras han tomado un rumbo hacia favorecer la ignorancia. Sí, y se habla de que no, que el despertar es ese sacrificio donde tú te tienes que desprender de todo lo material, de todo lo que hace parte de tu vida. Entonces el primer concepto cuando tú le hablas a una persona de despertar es el monje tibetano. Entonces él es el iluminado. Si tú no estás en una toga, rapado, entonces no. Y ese es un error de conceptos que tiene la gente también en su mente. Entonces una persona, así como estamos, no tiene despertar porque no se ha despojado de todo lo material, pero es que uno se despojó de muchas cosas, y yo las llamo basuras mentales que tiene uno, ¿sí? Obviamente el camino no termina, ¿sí? Porque cada día debemos evolucionar y al fin y al cabo somos seres humanos. Pero es empezar a quererse, yo creo que aceptarse, amarse, para empezar a construir esa etapa hacia ese despertar. Bien, y yo creo que estas charlas que vamos a tener, también dirigirlas hacia un despertar en la cotidianidad, en la responsabilidad diaria, en el normal de la vida. ¿Sí? No me tengo que rapar, irme al Tíbet para despertar, sino yo quisiera traer un monje tibetano y meterlo en el transporte público de Colombia a ver si sigue tan iluminado. ¿Sí? Y si sigue tan iluminado, digo, tiene una espiritualidad inamovible, ¿sí? Pero si no lo resiste y solamente somos espirituales en la montaña o en la cueva, ¿qué tan espiritual somos? Es una espiritualidad condicionada, de que no me hagan ruido afuera, que soy una persona espiritual. Y esa espiritualidad no es real. Sí, eso es como la persona que está meditando y si escucha el medio ruido ya se estresa, ya se molesta. Entonces, pues no estás haciendo un buen trabajo.
Como hay Sí. gente que en el Transmilenio puede meditar o en medio de una marcha puede meditar. Entonces, lo que tú dices es muy importante, es también enseñarle a la gente que en tu vida diaria puedes encontrar el despertar. Bien, entonces, un país como Colombia con tantos ires y venires, las familias disfuncionales y los problemas que tenemos en Colombia son perfectos para despertar, porque no son organizados, porque no son laboratorios de paz para que estemos en paz, sino tenemos que lograr el despertar ahí, en el cotidiano. Sí, Meditar lavando la loza. claro. Uy, pensamos que tenemos que hacer otras actividades. No, y que también yo creo que es muy importante que la gente comprenda que se puede, que no es imposible sin importar la edad, sin importar en las condiciones económicas en las que te encuentres. No, creo que lo más bonito del despertar es que no tiene preferencias de nadie, porque eres tú contra ti y contra lo que tú crees y contra lo que tú percibes. No, no tiene que ver con nadie más, sino contigo mismo. Bien, yo he encontrado mucho que la conciencia la ubicamos siempre acá. ¿Sí? La conciencia es como si la mente y la conciencia fueran una sola. Y la mente es la que está condicionada. Y la que observa la mente, no sé qué es, pero el observador de mi mente es la conciencia. Y el observador que observa la mente es lo que yo realmente soy. Es súper bonito poderme Sí. desprender y observar al que está condicionado. Y ese que observa es mi esencia, Por supuesto. es mi verdadera esencia. Alcanzar ese, digamos, alcanzar ese estado es la libertad. Alcanzar ese estado es la libertad. Pero para alcanzar ese estado tenemos que aceptar la esclavitud en la que estamos condicionados de manera temporal porque aprendimos así. Sí, aprendimos así. A mí me dijeron cuando pequeño, tienes que ser el número uno. Y pues salimos a competir, a competir. Sí, Y al principio de la guerra es la competencia. Y ya en este momento me hablan de compartir. Yo no entiendo eso de compartir. Me dijeron sí, ¿en que qué momento fue que se transformó? tienes que ser el número uno. Tienes que comerte al mundo. ¿Sí? Mira a tu papá, llegó de allá y lo logró. Entonces, como si la cima fuera el logro, no compartir. Es extraño. Una vez yo vi unas personas de síndrome de Down que estaban haciendo una competencia, una carrera, y ya iba llegando y volteó a mirar y se había caído un amigo de él. Entonces, no le importó llegar de primeras. Paró, se devolvió, alzó a su amigo y pasaron de último. Y yo dije, wow, no sé por qué le decimos que tienen un retraso mental. Al contrario, tienen una conciencia muy superior al común. No, claro, y es que es muy importante entender ese punto que yo creo que me he enfocado y es que tú siempre tienes metas, tienes objetivos y te enfocas tanto que olvidas que lo más importante es el camino que recorriste. Yo siempre he dicho que la meta o la recompensa no es al final del camino, sino es el mismo camino que tú recorriste. Porque nos obsesionamos tanto que nos olvidamos lo que estamos haciendo en el presente, lo que vivimos todos los días, y no lo sabemos apreciar y es lo más bonito. Yo tengo la convicción de que el propósito de mi vida es este instante. Y como que yo nací para estar acá sentado, charlando con Rafael del despertar de conciencia. O sea que ya soy realizado. Sí. ¿Sí? No, Porque no tengo claro. mayor propósito para mañana. No creo que mañana sea mejor que hoy. Este instante es único. Y es eso, es saber apreciar, yo creo que cada segundo, cada minuto, porque nos enfrascamos tanto, hablando de la libertad, en buscar la libertad Mañana.
mañana y voy a trabajar para mañana, irme de vacaciones y no disfruto. Y esa es la libertad. Yo poder, lo que tú dices, estar acá charlando, dándome cuenta de eso tan bonito, que haya una persona allí que nos escuche, nos vea y se ilumine o al menos le quede algo, ya. Bien, hay algo importante y es que nosotros somos seres iluminados que desconocemos lo que hay en nuestro interior. Entonces, a mí me queda muy fácil ahora hacer psicología porque cuando se siente una persona al frente, yo sé que está iluminado. Lo único que voy a hacer es recordárselo. Por supuesto. Y a mí me echaron de una clínica precisamente por ese método, porque dijeron, no, nosotros necesitamos procesos largos, ojalá con medicamentos, algo que produzca dinero. Pero la salud mental, el despertar de conciencia y el sanarnos a nosotros mismos, no le produce mucho dinero al sistema. Entonces, No, por supuesto. El negocio de la ignorancia es muy lucrativo. Y que de lo que tú hablas es muy cierto, y yo siempre lo he puesto como concepto en mi vida, y es, ¿qué pensaría mi yo niño? Porque es que uno de niño tenía muchas respuestas en la felicidad, en la paz, en la tranquilidad, que uno al crecer, al escuchar opiniones, va perdiendo. Y es recordar ese niño que sí tenía las respuestas, ese niño que sí sabía que podía darse cuenta desde otro enfoque, no tenía miedo de decir, la embarré, disculpe, y seguir adelante. Entonces, es encontrar ese camino, sí. Sí, Sí, súper, sí, sí. súper. Es volver a esa inocencia consciente Exacto. y poder disfrutar como si fuéramos fotógrafos. Cuando uno es fotógrafo, no sé, cuando es turista, uno le parece genial el tinto que se está tomando. Pero en lo cotidiano no lo disfrutamos tanto porque pensamos que no es novedoso. Y si vivimos presentes, todo es una novedad. Todo es una novedad. De hecho, el concepto de monotonía realmente no existe. ¿No? Porque este instante, así, en este momento, con las manifestaciones que están presentando, es único. No No, hay un sí. momento repetido. No hay ningún día de la vida que sea igual a otro. Es la mente condicionada que crea la ilusión de que estamos en una monotonía. Y eso es extraño. O sea, nosotros realmente sufrimos porque nuestra mente está condicionada. Pero si despertamos a una conciencia diferente, nos damos cuenta que el que sufría muere, que es como la ilusión de lo que yo creo que soy. Y cuando muere el que sufre, ya encontramos la libertad y el gozo de estar aquí. Y de eso se trata también, yo creo que estas charlas y estos conversatorios que nos permitan en lo cotidiano comenzar a despertar a una dimensión fascinante. No, y se me hace muy bonito estos espacios así, donde tú siempre lo has dicho, no soy yo enfocado en una cámara dándole las respuestas, porque no es así. Y, y es sabroso, ahí sí como dicen, sabroso. Una vez le dije yo a una paciente, le dije, yo no tengo nada para darte. Y se incomodó. ¿Sí? Yo dije, es que todo está en ti. Yo realmente lo único que hago es un poquito como recordarlo, pero nadie tiene nada para nadie. Nosotros No, somos excelente. todo en sí mismo. Sí. Entonces, a veces seguimos al maestro, seguimos al chamán, seguimos al que despertó, y es un error, porque tenemos que despertar al que vive dentro de mí, a la conciencia dormida que es lo que somos. Sí, y que pues la idea también de este espacio es esa. Y que cada uno se dé cuenta
de que es posible estar bien consigo mismo, que es posible estar tranquilo, que es posible ver, ese quitarse las gafas, ese mundo, como en la película, que como salir de la Matrix, por así decirlo. Súper, entonces vamos a acompañar a las personas que tienen la ilusión del sufrimiento latente en sus vidas y que puedan despertar a través de esos conversatorios y que podamos llegar al corazón de esas personas que aún sufren, que probablemente más adelante sea extraño el que sufra y que sea normal. Mira, yo tengo ya para terminar, yo tengo un sueño y es quedarme sin trabajo, porque todos son felices, ¿sí? Porque yo no quiero depender de la tristeza de la humanidad, ¿sí? No, Como un psicólogo que dice, ay, mis pacientes no están tristes, y se pone triste. Quiero estar feliz porque hemos despertado de manera colectiva y que no era más sino recordárnoslo. no, y creo que es la mejor frase para dar cierre a este espacio. Y nada, primero honrado y orgulloso, y te agradezco por la invitación. Gracias, Rafael. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que están conectando con su fuente. Gracias. Bueno, gracias a ti, Jaime.